A comienzos del siglo XX, Europa atravesaba una profunda crisis cultural, científica y espiritual. La Primera Guerra Mundial había dejado tras de sí un vacío de certezas, una sensación de que los sistemas filosóficos y políticos heredados eran incapaces de dar respuesta a la magnitud del sufrimiento humano y al desconcierto del presente. En medio de ese panorama de reconstrucción y de búsqueda, un joven profesor alemán llamado Martin Heidegger emprendía un proyecto que pretendía sacudir los cimientos mismos de la filosofía occidental. Su intención no era menor: devolver a la filosofía su pregunta más antigua y a la vez más olvidada, la pregunta por el ser. Heidegger no escribe Ser y Tiempo como quien redacta un tratado académico más. Desde las primeras páginas late la urgencia de alguien que siente que la tradición entera ha perdido de vista lo esencial. Durante siglos, pensadores de todas las épocas se habían preocupado por definir qué son las cosas, cómo se conocen, de qué modo se relacionan entre sí, pero rara vez se había puesto en cuestión el sentido de aquello que hace posible que algo sea en primer lugar. El ser, en tanto horizonte de inteligibilidad de todo lo que existe, había quedado oculto bajo las interpretaciones de las ciencias, la teología y la metafísica. Heidegger quería devolverlo al centro de la reflexión, pero no con un gesto arqueológico, sino con un movimiento radicalmente renovador. El joven Heidegger se había formado bajo la influencia de Edmund Husserl, el fundador de la fenomenología. De Husserl aprendió la rigurosidad del análisis intencional, la descripción de las estructuras de la conciencia tal como se nos dan en la experiencia inmediata. Pero pronto descubrió que la fenomenología podía llevarse aún más lejos. No se trataba solo de describir cómo aparecen los objetos al sujeto, sino de preguntarse por la condición ontológica de ese aparecer. ¿Qué significa que algo sea? ¿Qué significa que el ser humano exista de un modo distinto a las cosas? Estas preguntas marcaron la dirección de Ser y Tiempo. En la Alemania de los años 20, la filosofía estaba atravesada por corrientes diversas. Por un lado, las neokantianas, que insistían en retomar la crítica de la razón propuesta por Kant, aplicándola a los nuevos desarrollos científicos. Por otro, los vitalistas y existencialistas tempranos, que subrayaban la dimensión de la vida, de la experiencia inmediata y del individuo frente a las abstracciones de la lógica y de la ciencia. Heidegger conocía esas tensiones, pero decidió recorrer un camino singular. En lugar de elegir entre ciencia y vida, planteó que la pregunta radical debía dirigirse al ser mismo. Y en esa dirección encontró un punto de partida inédito: el ser humano, al que llamará Dasein, término alemán que significa literalmente ser ahí. ¿Por qué elegir al Dasein como punto de partida? Porque es el único ente que, al existir, se pregunta por su propio ser. Una roca, un árbol o un animal simplemente son. Pero el ser humano, en su cotidianeidad, se interroga por su destino, por su sentido, por lo que significa vivir. Heidegger comprendió que solo a través del análisis de esa existencia concreta, situada en el mundo, podía abrirse un camino hacia el horizonte del ser en general. Sin embargo, el proyecto no era meramente antropológico. No buscaba describir al hombre en sus costumbres, sino indagar en las estructuras fundamentales que hacen posible su estar en el mundo. El objetivo del libro Ser y Tiempo era ofrecer una analítica existencial que revelara las condiciones bajo las cuales el ser puede ser comprendido. Era, en palabras del propio Heidegger, una destrucción de la tradición metafísica para rescatar la pregunta originaria. Su gesto no estuvo exento de audacia.
Durante siglos, la filosofía se había acostumbrado a pensar el ser como algo evidente, casi trivial. Desde Platón y Aristóteles hasta los escolásticos medievales, pasando por Descartes, Leibniz y Hegel, el ser se había interpretado como sustancia, como causa, como idea, como fundamento, pero nunca se lo había interrogado en su carácter más básico. La tradición había supuesto que se entendía lo que significaba ser, cuando en realidad esa comprensión estaba oscurecida por categorías heredadas. Desenmascara esa obviedad. Sabemos que los entes son, pero no sabemos qué significa ser. Y esa falta de claridad no es un detalle secundario, sino la raíz de muchos extravíos filosóficos. El libro se abre con una cita de Platón que funciona como advertencia: el ser ha sido olvidado. Y es ese olvido lo que guía el proyecto entero. Heidegger no pretende dar una definición del ser como si fuese un objeto más. Lo que busca es mostrar cómo el ser se comprende siempre a partir de la existencia concreta. Por eso, su método no será deductivo ni especulativo, sino fenomenológico. Dejar que los fenómenos se muestren tal como son, en su modo de darse. En este sentido, Ser y tiempo no es una obra cerrada ni sistemática en el sentido tradicional. Heidegger reconoce que es solo la primera parte de un camino que quedó inconcluso. El plan inicial contemplaba una segunda sección en la que se desarrollaría de manera más directa la cuestión del ser mismo, pero esa parte nunca fue publicada. Lo que tenemos es una obra densa, fragmentaria y sin embargo decisiva, que abrió una de las sendas más influyentes de la filosofía contemporánea. El proyecto se resume en un movimiento doble. Por un lado, una analítica del Dasein que muestre sus estructuras fundamentales, la temporalidad, la historicidad, la facticidad, el ser con los otros, la angustia, la muerte. Por otro, un acceso al sentido del ser a través de esa analítica, porque el Dasein es el único ente que puede preguntarse por el ser y, en esa pregunta, abrir el horizonte de lo que significa ser en general. Pero, ¿qué implica esta elección? Que la filosofía ya no puede seguir pensando desde abstracciones lejanas a la vida. No se trata de construir sistemas lógicos que ordenen el mundo, sino de partir de la existencia concreta, cotidiana, con sus miedos, sus proyectos y sus limitaciones. Heidegger quiere devolver a la filosofía su capacidad de interpelar al hombre común, de hablarle de aquello que late en su experiencia más íntima, el tiempo que se escapa, la certeza de la muerte, la necesidad de elegir en medio de la incertidumbre. En esa dirección, inaugura lo que más tarde se conocerá como existencialismo, aunque Heidegger nunca aceptó plenamente esa etiqueta. Filósofos como Sartre, Merleau-Ponty o Simone de Beauvoir encontrarán en esta obra una inspiración decisiva para pensar la libertad, la responsabilidad y la condición humana. Sin embargo, el propósito de Heidegger iba más allá de una filosofía de la existencia. Lo que perseguía era una renovación radical de la ontología, es decir, de la ciencia del ser. El libro apareció en un momento en el que Europa buscaba nuevas formas de sentido. La literatura, el arte y la política estaban impregnados de preguntas sobre el destino del hombre moderno. El surrealismo, el expresionismo, la física cuántica, la crisis de las democracias liberales. Todo formaba parte de un clima en el que lo sólido parecía desmoronarse. Heidegger captó ese pulso y lo llevó al corazón de la filosofía.
Su obra no ofrecía consuelo ni certezas, sino la invitación a enfrentar la propia existencia en toda su radicalidad. El resultado fue un texto complejo, escrito con un lenguaje denso, lleno de neologismos y de torsiones conceptuales. Pero esa dificultad no era un capricho estilístico. Respondía a la necesidad de romper con el vocabulario heredado que ya no servía para pensar lo nuevo. Inventó palabras, modificó significados, llevó el alemán a sus límites, todo con el fin de señalar aquello que no podía decirse con los conceptos tradicionales. El inicio de Ser y Tiempo se plantea como un gesto provocador. Heidegger declara que el problema del ser, el más antiguo de todos los problemas filosóficos, ha caído en el olvido. Durante siglos, pensadores de distintas épocas han construido sistemas y categorías para hablar de la realidad, pero en todos esos intentos algo decisivo ha quedado relegado. Sabemos que las cosas existen, que hay entes, que habitamos un mundo lleno de objetos, personas, instituciones y significados, pero rara vez nos preguntamos qué significa que todo eso sea. Esta omisión no es un error accidental, sino un descuido histórico que ha orientado el rumbo de la filosofía entera. Heidegger considera que, mientras no se retome con radicalidad la pregunta por el ser, la filosofía seguirá moviéndose en círculos, ocupada en cuestiones derivadas sin atender a lo fundamental. El olvido del ser se manifiesta en la confianza con que la tradición filosófica ha usado la palabra ser sin detenerse a examinarla. Aristóteles, por ejemplo, definió la ontología como la ciencia del ser en cuanto ser, pero de inmediato redujo esa investigación a la búsqueda de las categorías fundamentales de lo que existe. Platón vinculó el ser con las ideas eternas. Los escolásticos lo asociaron a Dios como causa primera. Descartes lo pensó desde la certeza del cogito, Kant desde las condiciones de posibilidad del conocimiento, y Hegel lo fundió en el despliegue del espíritu absoluto. En cada caso, la cuestión del ser se transformó en otra cosa: sustancia, fundamento, certeza, sistema. Así, lo que parecía aclararse en realidad se oscureció. Heidegger denuncia que la tradición confundió el ente con el ser, la cosa concreta con aquello que la hace ser, el objeto del mundo con el horizonte que posibilita su aparición. Es crucial comprender esta distinción. El ente es todo aquello que encontramos: una piedra, una mesa, una emoción, una institución. El ser, en cambio, no es un ente más, sino la condición que hace posible que los entes aparezcan como lo que son. Preguntar por el ente es preguntarse qué es esto o aquello. Preguntar por el ser es interrogarse por lo que significa que algo sea en absoluto. Heidegger insiste en que esta diferencia, llamada diferencia ontológica, ha sido ignorada sistemáticamente. Y el precio de esa omisión ha sido la pérdida de sentido. Cuando olvidamos el ser, nos quedamos atrapados en discusiones sobre entes particulares, incapaces de ver el horizonte más amplio que los sostiene. De allí surge la urgencia de una ontología fundamental. No quiere añadir una disciplina más a la lista de ciencias, sino fundar el suelo sobre el cual esas ciencias se apoyan. La biología estudia la vida, la física estudia la naturaleza, la sociología estudia las relaciones humanas, pero todas ellas suponen tácitamente que sus objetos son, sin interrogarse, por lo que significa ser. La ontología fundamental se propone esclarecer ese supuesto, mostrar las estructuras básicas que hacen posible que algo sea comprensible como ente. Sin esta tarea, afirma,
Las ciencias avanzan ciegas, acumulando datos sin cuestionar la raíz de su posibilidad. Pero ¿cómo acercarse al ser sin reducirlo a un objeto más? Encuentra la clave en el método fenomenológico. De su maestro Husserl toma la máxima de volver a las cosas mismas. No imponer teorías previas, no partir de abstracciones, sino describir los fenómenos tal como se muestran en la experiencia. La fenomenología exige suspender prejuicios, dejar que lo dado aparezca en su modo propio, sin forzarlo en categorías heredadas. Heidegger adopta esta actitud, pero la transforma. No se trata solo de describir cómo aparecen los objetos ante la conciencia, sino de interrogar el modo de ser de aquello que aparece. La fenomenología, en su versión heideggeriana, se convierte en un camino hacia la ontología. Mostrar el ser implica dejarlo aparecer en su relación con la existencia humana. Por eso el análisis no se dirige a entes abstractos, sino al Dasein, el ser humano concreto que pregunta, actúa, se angustia y muere. La fenomenología se desplaza hacia una hermenéutica del Dasein, es decir, una interpretación de su modo de ser en el mundo, porque el Dasein no es un sujeto aislado frente a objetos, sino un ser que ya está arrojado en una trama de significados, de relaciones con otros, de posibilidades y limitaciones. Comprender al Dasein es abrir el acceso al ser en general, pues es en él donde la pregunta por el ser cobra sentido. Esta hermenéutica no busca elaborar un retrato psicológico del hombre, sino desentrañar las estructuras que hacen posible su existencia. Heidegger hablará de facticidad, de historicidad, de ser con, de cuidado, de temporalidad. Cada una de estas categorías no describe rasgos empíricos, sino condiciones ontológicas. El método fenomenológico, al volverse hermenéutico, revela que comprender al Dasein implica siempre interpretar, pues nuestra existencia nunca se da en bruto, sino en medio de un horizonte de sentido que debemos descifrar. El camino hacia la pregunta por el ser comienza, según Heidegger, con el análisis del Dasein. No se trata de un capricho antropocéntrico ni de un giro psicológico, sino del reconocimiento de que el ser humano es el único ente que, en su modo de existir, se interroga por lo que significa ser. Ningún otro ente se preocupa por el sentido de su propia existencia. Las cosas simplemente son. Los animales viven, pero no cuestionan su ser. El Dasein, en cambio, vive en una constante apertura hacia sí mismo y hacia el mundo, y en esa apertura late la posibilidad de comprender el ser en general. Por eso, la analítica del Dasein es una preparación indispensable para la ontología fundamental. Describe al Dasein como un ente privilegiado no por estar por encima de los demás, sino porque su modo de ser es radicalmente distinto. El Dasein no es una cosa entre cosas, no es un objeto en un espacio, sino un existir. Y existir significa estar proyectado hacia posibilidades, vivir anticipando un futuro, tomar decisiones que configuran un modo de ser. A esta estructura la denomina existencia. El hombre no es una sustancia fija, sino un proyecto abierto que se va realizando en el tiempo. Pero este existir no se da en el vacío. El Dasein siempre está enraizado en circunstancias concretas, en un mundo ya dado que no eligió. Heidegger habla de facticidad
para señalar que la existencia se encuentra arrojada. Nacemos en una época, en una cultura, en una lengua, en una historia que nos precede. Esta facticidad no es un accidente, sino parte esencial de lo que significa ser humano. No escogemos dónde empezar, pero en ese punto de partida se juega todo nuestro devenir. Junto con la facticidad aparece otra dimensión, la caída. El Dasein tiende a perderse en el mundo de los otros. Aquí surge una diferencia fundamental que atraviesa todo el libro. No es lo mismo existir que estar ahí. Estar ahí, en el sentido más trivial, puede ser entendido como ocupar un lugar en el mundo, como estar presente. Existir, en cambio, es vivir comprendiendo que siempre estamos proyectados hacia posibilidades, que nuestra vida no es mera presencia, sino apertura hacia un porvenir. El Dasein es ese ser ahí que no solo está, sino que se comprende a sí mismo en términos de lo que aún no es. En esta diferencia se juega la tensión entre una vida vivida en la inercia de lo dado y una vida consciente de su apertura. El análisis continúa con el tema del estar en el mundo. Heidegger rechaza la idea tradicional de que el ser humano es un sujeto que se enfrenta a objetos. Esa imagen, heredada de la filosofía moderna, separa artificiosamente la conciencia de la realidad. El Dasein no está primero dentro de su mente y luego sale a conocer lo que lo rodea. Desde el principio está ya en el mundo, inmerso en una red de relaciones, significados y usos. Estar en el mundo es la estructura básica de la existencia. El mundo, en este sentido, no es una suma de cosas materiales, sino una totalidad de significados. Cuando miramos una herramienta, por ejemplo un martillo, no lo percibimos como un objeto con determinadas propiedades físicas, sino como algo para clavar, algo que se usa en el contexto de construir. El mundo se organiza como una trama de referencias prácticas en la que cada cosa remite a otra. Así, el sentido precede a la simple presencia física. El Dasein habita ese mundo de significados, y su ser está tejido inseparablemente con él. En este marco aparece el concepto central de cuidado, Sorge. Heidegger lo introduce para mostrar que el modo fundamental del ser del Dasein no es la mera contemplación, sino la implicación activa. Cuidar no significa solo preocuparse en el sentido afectivo, sino estar siempre ya ocupado, implicado, comprometido en un mundo. El cuidado revela que la existencia no es neutral ni indiferente. Siempre estamos entregados a algo, inmersos en tareas, preocupaciones y proyectos. La estructura del cuidado expresa esta tensión entre facticidad, existencia y caída. Somos arrojados en un mundo ya dado, proyectados hacia posibilidades y constantemente tentados a perdernos en lo inauténtico. El cuidado también ilumina la relación con los otros. Heidegger rechaza la imagen del individuo aislado que luego establece vínculos. Desde el comienzo, el Dasein es ser con otros, Mitsein. No elegimos si coexistir o no. Nuestra existencia ya está constituida por la presencia de los demás. Y esta coexistencia tampoco es secundaria. Moldea nuestro lenguaje, nuestras prácticas, nuestras comprensiones. Vivimos en la esfera de lo público, en la cotidianeidad del sé y del uno, donde las posibilidades se interpretan según lo que es comúnmente aceptado.
Pero el ser con otros no se reduce a la alienación de la masa. También en esa convivencia puede abrirse la posibilidad de autenticidad, cuando el Dasein reconoce que los otros no solo son parte del ruido cotidiano, sino seres igualmente arrojados y finitos. La existencia auténtica consiste en apropiarse de la facticidad y el estar en el mundo no como cargas, sino como la condición que hace posible vivir con sentido. En esta primera sección prepara el terreno. Muestra que el Dasein no es un objeto entre objetos, sino un existir abierto, arrojado en la facticidad, expuesto a la caída, pero estructurado esencialmente por el cuidado y por la coexistencia con otros. Estas categorías no son descripciones psicológicas, sino estructuras ontológicas, y a través de ellas comienza a perfilarse la respuesta a la pregunta por el ser. No se accede a ella desde abstracciones lejanas, sino desde la vida misma, desde la cotidianidad en la que estamos siempre ya inmersos. La exploración de la existencia humana en ser y tiempo continúa ahora con un examen minucioso de la cotidianidad del Dasein. Heidegger busca mostrar cómo la vida ordinaria, en la que la mayor parte del tiempo nos encontramos, no es un terreno secundario o banal, sino el lugar donde se despliegan estructuras ontológicas decisivas. El Dasein no vive en una abstracción pura ni en una esfera filosófica aislada, sino en el día a día, en la convivencia, en el trabajo, en la comunicación. Y es precisamente en esa cotidianidad donde se revela tanto la posibilidad de la autenticidad como el riesgo permanente de perderse en la inautenticidad. Uno de los conceptos más influyentes y provocadores de esta sección es la impersonalidad del uno, das Man. Heidegger observa que en la vida común solemos actuar, hablar y pensar según lo que se hace, lo que se dice, lo que se espera. El uno es esa instancia anónima que dicta las normas de la existencia cotidiana. Se saluda de esta manera, se opina tal cosa, se reacciona de tal modo ante determinados sucesos. Nadie en particular es el uno, pero todos lo somos al participar de esa impersonalidad. El resultado es una existencia en la que la responsabilidad se diluye. No soy yo quien decide, es lo que se hace. No soy yo quien piensa, es lo que se dice. Este dominio del uno conduce a lo que Heidegger llama caída, el modo inauténtico de existir en el que el Dasein se dispersa y se olvida de sí mismo. La caída se manifiesta de manera concreta en tres fenómenos fundamentales: la habladuría, la curiosidad y la ambigüedad. La habladuría no se refiere simplemente a hablar demasiado, sino a hablar sin verdadera apropiación de lo dicho. Es repetir opiniones, consignas, frases hechas sin una comprensión propia. En la habladuría, el lenguaje pierde su capacidad de abrir mundo y se convierte en mero intercambio de lugares comunes. El Dasein se desliza en una comunicación superficial que da la ilusión de comprensión, pero que en realidad oculta lo esencial. La curiosidad, por su parte, aparece como un ansia de novedades, un deseo de estar siempre viendo lo último, lo nuevo, lo que circula. A primera vista, podría parecer un impulso positivo, pero en el análisis de Heidegger, esta curiosidad carece de arraigo. No se dirige a comprender en profundidad, sino a pasar de un objeto a otro sin detenerse. La curiosidad busca lo extraordinario, lo sensacional, y en ese constante desplazamiento impide una auténtica apropiación de la existencia. La ambigüedad completa este panorama.
En la cotidianidad, las cosas se presentan bajo una luz equívoca, donde todo parece comprensible y sin embargo, nada lo es en su verdad. La ambigüedad consiste en un estado en el que todo se entiende de manera difusa, en el que no hay claridad ni profundidad, pero sí una sensación de que ya sabemos. De esta manera, la ambigüedad refuerza el dominio del uno, pues nos mantiene satisfechos con interpretaciones superficiales que nunca tocan la raíz del ser. A través de estas estructuras, muestra que el Dasein tiende a olvidarse de sí mismo en la vida común. No se trata de un error moral, sino de una condición ontológica. La existencia, en su facticidad, está siempre expuesta al riesgo de dispersarse en lo público y de perder de vista la pregunta por su ser propio. Sin embargo, este olvido no es absoluto ni definitivo. Es la base sobre la cual puede despertarse la posibilidad de autenticidad. En el capítulo siguiente, introduce un elemento crucial: la disposición afectiva y la comprensión. Frente a la tradición que había privilegiado el conocimiento racional o el pensamiento lógico como modos primarios de relación con el mundo, sostiene que los afectos son en realidad modos fundamentales de apertura. Siempre estamos dispuestos de alguna manera, alegres, aburridos, esperanzados, angustiados. Esta disposición afectiva no es un estado psicológico secundario, sino la forma en que el mundo se nos abre. La disposición afectiva revela que nunca estamos en un vacío neutral. Toda existencia es ya un estar en una tonalidad que colorea la comprensión del mundo. A través de los afectos se nos muestra lo significativo o lo indiferente, lo que nos atrae o lo que nos repele. Así, los afectos son formas de comprender, modos de acceso a la realidad. Entre estas disposiciones, Heidegger concede un lugar privilegiado a la angustia, Angst. A diferencia del miedo, que siempre se dirige hacia algo concreto, un peligro, un objeto amenazante, una situación determinada, la angustia no tiene objeto específico. Se trata de un desasosiego profundo frente a la nada. En la angustia, el mundo entero pierde su familiaridad. Los significados se disuelven y el Dasein se confronta con la intemperie radical de su existencia. Todo se vuelve extraño, carente de sostén. Pero lejos de ser solo una experiencia negativa, la angustia revela algo decisivo, que el Dasein no se encuentra asegurado por nada externo, que su existencia carece de fundamento último. En la angustia se desvela la nada, y con ello la posibilidad de autenticidad. Al sentir angustia, el Dasein comprende que no puede esconderse detrás del uno, ni apoyarse en seguridades prefabricadas. Descubre su soledad ontológica, su ser arrojado, su finitud. El miedo, en cambio, apunta a un ente determinado y se resuelve en medidas prácticas. Huyo del peligro, busco protección, me defiendo. La angustia, al carecer de objeto, no puede resolverse de manera inmediata. Nos enfrenta a la estructura misma de la existencia y abre un acceso privilegiado al ser. Así, la disposición afectiva y la comprensión se revelan como dos caras de una misma moneda. La comprensión es siempre un proyectarse hacia posibilidades, y esa proyección está teñida por la disposición afectiva en la que nos encontramos. No comprendemos desde un punto neutro, sino desde una tonalidad concreta que abre el horizonte de sentido. En la angustia, la comprensión se radicaliza, porque lo que se abre no es un ente particular, sino la existencia misma en su desnudez. Con esta elaboración, Heidegger cierra la primera sección de Ser y Tiempo,
mostrando que la cotidianidad del Dasein no es un espacio trivial, sino el terreno donde se juega la autenticidad y la inautenticidad, el olvido y el despertar. En la impersonalidad del uno, en la caída, en la habladuría. El análisis del Dasein avanza ahora hacia un terreno decisivo, su temporalidad. Martin Heidegger considera que la estructura más profunda de la existencia solo puede comprenderse a partir del tiempo, pues el Dasein no es nunca una presencia fija, sino un proyecto abierto que se despliega hacia el futuro, cargando con su pasado y viviendo en un presente que siempre se escapa. Dentro de esta perspectiva, dos capítulos resultan centrales: el ser para la muerte y la conciencia. El ser para la muerte aparece como la posibilidad más propia del Dasein. Mientras en la vida cotidiana solemos tratar la muerte como un acontecimiento que le sucede a otros, Heidegger insiste en que es la posibilidad que cada uno debe asumir como insoslayable. La muerte no es un hecho biológico al que se llegue al final del camino, sino la posibilidad siempre latente de que la existencia se interrumpa. Lo decisivo es que se trata de una posibilidad que nadie puede sustituir ni compartir. Cada cual debe morir su propia muerte. Esa certeza radical introduce un horizonte de individualización absoluta. Frente a la masa anónima del uno, la muerte nos devuelve a la singularidad de nuestra existencia. La anticipación de la muerte, lejos de ser un ejercicio mórbido, es el modo de vivir auténticamente. Anticipar no significa esperar pasivamente el final, sino reconocer que nuestra vida es finita y que, por tanto, cada decisión tiene un peso irrepetible. Al tomar conciencia de la muerte como horizonte insuperable, el Dasein se libera de la ilusión de infinitud y se enfrenta a la urgencia de elegir por sí mismo. La finitud se convierte en fuente de autenticidad. Vivir sabiendo que no hay tiempo infinito para aplazar decisiones ni esconderse en la comodidad del uno. La muerte, como posibilidad extrema, desenmascara todas las seguridades de la vida cotidiana. En la caída, el Dasein tiende a perderse en habladurías, distracciones y proyectos que parecen eternos. La conciencia de la finitud interrumpe esa dispersión y nos enfrenta con la pregunta por lo que realmente importa. Así, el ser para la muerte es una estructura existencial que nos individualiza y nos obliga a asumir nuestra existencia como propia. En continuidad con esta reflexión, Heidegger introduce la voz de la conciencia. No se trata de una instancia moral que dicte normas externas, sino de un llamado silencioso que proviene del propio ser del Dasein. La conciencia no nos dice qué hacer, sino que nos recuerda nuestra condición de seres finitos y arrojados. Es un llamado a asumir la responsabilidad de nuestra existencia, a no perdernos en la inautenticidad del uno. Su voz es tenue, discreta, a menudo sofocada por el ruido del mundo, pero siempre insistente. El silencio juega aquí un papel esencial. Escuchar la voz de la conciencia implica sustraerse del bullicio de la habladuría y abrir un espacio donde pueda emerger lo más propio. El silencio no es vacío, sino la condición para que el llamado sea oído. Solo en ese recogimiento, el Dasein puede reconocerse como culpable, no en el sentido de haber cometido una falta específica, sino en el sentido ontológico de estar siempre ya en deuda con su facticidad. El ser culpable designa la estructura de tener que responder por la existencia,
de cargar con la responsabilidad de elegir en un mundo en el que no hay fundamentos absolutos. La conciencia revela que la autenticidad no es un estado permanente ni un privilegio garantizado, sino una posibilidad siempre frágil. El Dasein puede escuchar el llamado y apropiarse de sí, o puede volver a caer en la dispersión del uno. La decisión es intransferible. En este punto se cierra el círculo entre el ser para la muerte y la conciencia. Ambos muestran que la autenticidad consiste en reconocer la finitud y vivir a la altura de esa responsabilidad. El análisis de la temporalidad conduce a Heidegger a uno de los puntos culminantes de ser y tiempo: la posibilidad de la existencia auténtica. Tras haber mostrado cómo el Dasein tiende a perderse en la cotidianidad del uno y cómo la conciencia y la anticipación de la muerte lo confrontan con su finitud, se abre ahora la posibilidad de una resolución. La palabra alemana que utiliza, Entschlossenheit, suele traducirse como resolución, pero no debe entenderse como un simple acto de voluntad o como una decisión puntual. Se trata más bien de un modo de ser en el que el Dasein asume su arrojamiento, reconoce su facticidad y, en lugar de huir de ella, se decide por existir de manera propia. La resolución es apertura lúcida, aceptar la incertidumbre de la existencia y vivir de cara a la finitud sin esconderse tras seguridades ilusorias. Esta resolución marca la diferencia entre la autenticidad y la inautenticidad. La vida cotidiana, bajo el dominio del uno, ofrece comodidad. Se vive según lo que se hace, lo que se dice, lo que se piensa. Pero en esa dispersión se pierde lo propio. La autenticidad, en cambio, implica salir de esa impersonalidad y hacerse cargo de la existencia en primera persona. No significa apartarse del mundo ni de los otros, sino asumir que cada elección me pertenece y que, en la finitud de mi tiempo, soy responsable de aquello en lo que me convierto. Heidegger relaciona esta posibilidad con la libertad y con el destino. La libertad no se entiende aquí como una capacidad ilimitada de elección, sino como la apertura al poder ser en medio del arrojamiento. Somos libres porque, aunque no elegimos las condiciones en las que nacemos, podemos decidir cómo apropiarnos de ellas. Y el destino aparece cuando comprendemos que nuestra existencia está atravesada por la historicidad. No somos átomos aislados, sino seres situados en una tradición, en un tiempo histórico que también nos reclama. La resolución auténtica, entonces, es a la vez personal e histórica, una decisión que nos individua y que nos vincula con el destino compartido de nuestra comunidad y de nuestra época. El vínculo entre autenticidad, libertad y destino muestra que la filosofía de Heidegger no se queda en la introspección individual, sino que apunta a la comprensión de cómo la existencia se enraiza en el mundo común. El Dasein auténtico no se evade, sino que se abre a la posibilidad de transformar su estar en el mundo a partir de la aceptación lúcida de su finitud. Todo este recorrido desemboca en la reflexión sobre la temporalidad. Heidegger afirma que el tiempo es el horizonte del ser. Solo a partir de la temporalidad puede comprenderse la estructura del Dasein, pues existir significa siempre proyectarse hacia el futuro, comprenderse desde el pasado y habitar un presente que nunca está cerrado en sí mismo. El tiempo no es, por tanto, una sucesión lineal de instantes, sino la condición misma de la existencia. Heidegger describe la temporalidad como estructura extática. El término éxtasis no remite aquí a una emoción intensa,
sino a un salir de sí. El futuro, el pasado y el presente no son compartimentos separados, sino dimensiones en las que el Dasein se desborda más allá de sí mismo. El futuro es el horizonte en el que proyectamos posibilidades. El pasado es el haber sido que nos constituye como arrojados, y el presente es el instante en el que decidimos entre esas posibilidades enraizadas en la facticidad. El tiempo, así, no es un contenedor neutral donde se insertan los acontecimientos, sino la estructura misma de la existencia que se abre en esas tres direcciones. Frente a esta concepción originaria, Heidegger critica lo que llama la visión vulgar del tiempo. En la vida cotidiana entendemos el tiempo como una serie de ahora que se suceden, como algo que puede medirse con relojes y calendarios. Esa visión es necesaria para organizar la vida práctica, pero olvida lo esencial, que el tiempo no es un objeto externo, sino el modo de ser del Dasein. La concepción vulgar lo reduce a cantidad, mientras que la concepción originaria lo entiende como horizonte de posibilidad. Esta crítica va más allá de un simple debate sobre relojes. Heidegger muestra que la reducción del tiempo a una serie de instantes refleja el mismo olvido del ser que atraviesa la tradición filosófica. Así como confundimos el ente con el ser, confundimos el tiempo medido con la temporalidad originaria. Recuperar esta comprensión extática del tiempo es, por tanto, parte de la ontología fundamental. Solo desde allí podemos pensar el ser mismo. La segunda sección de Ser y Tiempo culmina en la reflexión sobre la historicidad del Dasein y la superación de la metafísica tradicional, un terreno donde Heidegger articula la profundidad temporal de la existencia humana y establece las bases para una ontología más radical. Comprender al Dasein como ser histórico implica reconocer que nuestra existencia no se desarrolla en el vacío, sino dentro de una trama de significados heredados y transmitidos a lo largo del tiempo. Cada ser humano se encuentra ya inmerso en un pasado que lo precede, en tradiciones, prácticas, lenguajes y relaciones que condicionan su forma de proyectarse hacia el futuro. La historicidad no es un añadido externo, sino la estructura misma que permite al Dasein comprenderse a sí mismo y al mundo. Heidegger destaca la importancia de la repetición y la transmisión del sentido en este proceso. Las costumbres, los discursos, las instituciones y las prácticas sociales no solo reproducen comportamientos, sino que conservan y transmiten significados que conforman la comprensión del ser. Así, el Dasein hereda un mundo de sentido que no creó, pero que le permite orientarse y proyectarse. Esta transmisión es doble. Por un lado, garantiza continuidad. Por otro, constituye un desafío, pues el Dasein debe apropiarse de su historia de manera auténtica y no dejarse absorber por la historicidad impersonal, que lo reduce a un mero repetidor de tradiciones ajenas. La distinción entre historia propia e historia impersonal es clave. La historia propia es la que el Dasein reconoce como constitutiva de su ser, el conjunto de posibilidades, experiencias y decisiones que forman su existencia singular. La historia impersonal, en cambio, corresponde a la corriente de hechos, costumbres y normas que se presentan como inevitables y que arrastran al individuo hacia la inautenticidad si se acepta sin reflexión. La conciencia de esta diferencia permite que el Dasein se enfrente a su finitud histórica y actúe con resolución, convirtiendo la herencia recibida en una fuente de autenticidad.
En esta perspectiva histórica, Heidegger plantea la superación de la metafísica tradicional. La filosofía occidental, desde sus orígenes, se centró en clasificar entes, establecer categorías, buscar fundamentos absolutos y elaborar sistemas coherentes. Pero al hacerlo, olvidó la pregunta más fundamental. ¿Qué significa ser? La temporalidad y la historicidad del Dasein muestran que el sentido del ser no puede separarse de la existencia concreta, de la apertura proyectiva y de la finitud temporal. La ontología fundamental exige entonces desplazar la pregunta del ser desde la abstracción metafísica hacia la comprensión existencial del Dasein. La temporalidad, comprendida en su estructura extática de pasado, presente y futuro, emerge como clave de toda ontología. Solo reconociendo que el Dasein se proyecta hacia posibilidades futuras, que se constituye en un haber sido pasado y que actúa en un presente siempre dinámico, se puede entender cómo se manifiesta el ser. La temporalidad no es un simple marco para los acontecimientos, sino la condición que hace posible que los entes aparezcan y que el Dasein los comprenda. Este giro temporal constituye una ruptura radical con la tradición, pues traslada la investigación del ser desde categorías inmutables hacia la estructura dinámica de la existencia humana. Finalmente, Heidegger señala la apertura hacia la segunda parte de Ser y Tiempo, nunca publicada. La obra planeada debía profundizar en la ontología del Dasein, abordar la relación del ser con el mundo, los entes y Dios, y articular la totalidad de la existencia desde la temporalidad. Aunque esa continuación nunca llegó a concretarse, las páginas existentes permiten entrever un proyecto más amplio. Comprender el ser no como un concepto abstracto, sino como la experiencia viva, histórica y temporal de la existencia humana. La historicidad, la temporalidad y la superación de la metafísica tradicional convergen así en un horizonte que invita a repensar la filosofía desde la existencia concreta, mostrando que la pregunta por el ser sigue siendo urgente y abierta. Esta sección concluye mostrando que Heidegger no buscaba cerrar un sistema definitivo, sino abrir una vía para la reflexión continua, donde la temporalidad y la historicidad del Dasein revelan la profundidad de la existencia y la radicalidad de la pregunta por el ser. La obra, aunque incompleta, deja un legado que trasciende la metafísica clásica y redefine la relación entre el hombre, el tiempo y el mundo.